Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo a Miriam García Rodríguez. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y antes de empezar de lleno con esta charla, bueno, voy a presentar un poquito sobre ti. Miriam García es doctora en filosofía y maestra en estudios de ciencias sociales, en estudios sociales de la ciencia y la tecnología por la Universidad de Oviedo. Es profesora de secundaria y profesora del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Organización de Estados Iberoamericanos. Es presidenta del Centro de Filosofía para Niños y Niñas del Principado de Asturias, Filonenos. Es directora de Pensar Juntos, de la Revista Iberoamericana de Filosofía para Niños, y miembro del Grupo de Investigación sobre Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología. Sus líneas de Mm. investigación: filosofía para la ciencia, filosofía científica y la percepción social de la ciencia y la tecnología. Miriam, pues bienvenida a Filocharlando. Bueno, afortunadamente se nos hizo ya lograr esta charla con Filonenos, que bueno, tenemos alianza con ustedes y hemos ido trabajando poquito a poquito y bueno, ahora finalmente eres la invitada de lujo por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de que por fin nos podamos reunir. Sí, sí, bueno, vamos a empezar de lleno con la charla. Sí, ¿De dónde eres, Miriam? Ya a lo mejor un poco ahí, un paréntesis, pero bueno, ¿de dónde es Miriam? pues soy de España, en concreto de Asturias, que está bueno, pues en el norte del país. Bien. Y bueno, mira, platícanos un poquito. Hablamos de filosofía para niños, hablamos de todo esto y remontémonos a la Miriam niña. ¿Algún recuerdo de tu Mm. infancia? Algo que no quizá el mejor momento, pero quizá de los destellos más significativos para ti. Bueno, qué curioso que cuando te haces mayor te reconcilias un poco con la infancia, ¿no? Yo ahora tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Quizás si me preguntas en otro momento de mi vida te hubiera dicho que tuve una infancia horrible porque yo, por ejemplo, ya que me dices que puedo decir recuerdos malos, yo, por ejemplo, sufrí acoso escolar en el colegio. Bullying, vaya, lo que se conoce ahora como bullying. Pero ahora eso como que lo he dejado muy aparte y tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Recuerdo ser, bueno, lo sigo siendo, muy payasa, gustarme mucho. Recuerdo, no sé, me ponía a inventar historias con mis primos y actuábamos y hacíamos representaciones delante de mis padres y mis tíos. Fue una infancia feliz, muy llena de fantasía y de creatividad. ¿Y por qué crees que surge esta revalorización de cuando crecemos, como que todo esto trágico o estas malas experiencias, estos malos tragos Sí. se convierten? ¿Qué es lo que crees que influye en nuestro yo mayor que causa esto? Pues yo creo que una reconciliación, ¿no? Con uno mismo. Cuando terminas por aceptarte, por quererte tal y como eres y por darte cuenta que todas las experiencias malas que has tenido te han llevado hasta el presente, ¿no? Hasta el momento presente. Yo pienso que soy una persona mucho más fuerte y sensible, empática con los demás también por lo que sufrí, ¿no? Cuando era pequeña. Entonces, no sé, de alguna manera es más una reconciliación con la Miriam adulta lo que me hace mirar la infancia ahora con ternura. Y bueno, hablamos de esta Miriam que se ha reconciliado, que tiene esta nueva etapa. La pregunta filosófica de la charla, o una de las primeras filosóficas, es: ¿quién es Miriam García Rodríguez? Em, yo me defino, primeramente creo, no sé si es un error, como profesora. Me considero profesora de filosofía, sobre todo es mi vocación. Me gusta estar en el aula con mi alumnado, vengo feliz porque hemos charlado y dialogado y he notado que de repente les he despertado una luz o una llama de deseo, de conocimiento y siento que ante todo soy eso, profesora de filosofía, filósofa, también me siento así y luego, por supuesto, entraría en el ámbito de lo familiar, que no es que esté después, ¿no? De mi profesión, pero me siento mujer, pareja, hija, hermana,
tía. Y bueno, básicamente eso. ¿Y algún dato inútil o algún dato bizarro que podamos saber de Miriam? Algo ahí como que lo más curioso sobre ti. Pues soy una persona ordenada selectiva, voy a decir, por ejemplo. Yo creo que todos los que somos así un poco, que estamos en muchas cosas, que tenemos una parte creativa, tenemos una manera de organizarnos que a los demás les puede parecer desorganizada. Entonces a mí me gusta decir que soy una persona organizada selectiva, porque hay cosas que necesito que estén muy ordenadas. Incluso puedo llegar a tener un TOC con cierta ordenación simétrica, etcétera, y luego hay otras cosas que pueden estar perfectamente desordenadas, pero tienen que estar ahí, donde yo las he puesto, no, no las cambies de sitio porque entonces me viene el caos. Entonces, bueno, es un así dato curioso que tengo yo y supongo que compartiré con muchas personas. Te voy a robar esa frase. Me gusta ese adjetivo muy, muy propio y te quitas de problemas. Digo que oh, das como que ese plus interesante. Y esta Miriam, que bueno, tiene esta infancia en donde actuaba, en donde tenía estas escenas, estas representaciones, en esta infancia feliz, ¿cómo llegas al lado oscuro de la filosofía? ¿Qué es lo que te seduce? No sé, yo siempre digo que la filosofía me eligió a mí, que no la elegí yo a ella. Yo desde pequeña siempre estuve muy enfocada, desde que tengo conciencia, siempre estuve muy enfocada hacia el mundo de la lectura, la literatura, la cultura. Cuando yo tenía 2 años estaba desesperada por ir al colegio porque quería aprender a leer, porque no soportaba no leer y tener que andar preguntándole a mis abuelos, léeme aquí, ¿qué dice aquí? Y luego cuando fui un poco más mayor y empecé a escribir, escribía historias, cuentos, y siempre trataba de buscar un poco la moraleja o la enseñanza de esas historias. Quería que tuvieran algún tipo de significado, ¿no? Que no solo fueran entretenimiento. Pasa el tiempo y cuando por fin llego al secundario y empiezan a darme la materia de filosofía, dije, ya está, es esto. Es esto lo que yo estaba buscando, las respuestas a mis preguntas o la ayuda que yo necesitaba para aprender a formular esas preguntas que yo me estaba haciendo, pero que no sabía cómo formularlas. Fue como descubrir la manera propia mía de ver el mundo, ¿no? Y estaba ahí ante mí y me sorprendió muchísimo no haber sabido nada de ella hasta entonces. En el primer momento que tuve filosofía en el secundario, supe que era eso lo que tenía que estudiar. Wow. Bueno, antes Sí. de entrar de lleno a lo que es los niños y bueno, un poquito ahorita en el ambiente en el que te mueves, una de tus especialidades es la percepción social de la tecnología. En un Sí, mundo que evidentemente estamos tecnológicos, simplemente pues estamos tú y yo mediante una herramienta tecnológica. sí. ¿Cómo es, cómo concibe o cómo ves toda la sociedad y la tecnología en este amor y odio? Porque hay esta relación un poco ahí media extraña con la tecnología. Pues lo has definido muy bien, es una relación de amor y odio porque la necesitamos, ya no podemos vivir sin ella, y sin embargo la seguimos percibiendo como una amenaza. Siempre está, ¿no? Ese lado oscuro, siempre se puede rebelar contra nosotros, existen accidentes, existen robos de datos, existen hackeos, siempre estamos en esa amenaza y en esa inseguridad y sin embargo no podemos vivir sin ella. Entonces, yo creo que sí que es una relación de amor-odio. Hay personas que deciden despegarse de ella y hay personas que deciden no tener redes sociales, que deciden, bueno, que tienen una política, digamos, más restringida, ¿no? Con respecto a cómo maneja los datos y la información en Internet y demás.
Y hay gente que ha decidido que da igual, que vale la pena, ¿no? Entonces ha decidido que no merece la pena luchar contra algo que es inevitable y acepta de buen grado pues todo lo que venga, los riesgos y los peligros también. Y debe de haber algo, ¿tú cómo crees? Debes de haber algunos límites, tanto por ejemplo la dependencia a lo mejor o el acceso a las redes, incluso ya trasladándonos a algo más de ciencia, a lo mejor al transhumanismo, que es algo que ya está como que hace, no sé, unos 10 años era como utópico y ahorita ya lo estamos viendo como que más plausible. De hecho, recientemente acaba de suceder, creo que es el primer trasplante de un corazón totalmente artificial. Entonces, Mm. estos pasos que está dando la ciencia, mm, debemos de tener como que un cierto cautela o irnos como que de lleno y dejarnos llevar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí que tiene que haber cautela y límites, límites que ponga la ética, límites que estén centrados en los intereses de los ciudadanos, en nuestros derechos y en nuestras libertades. Tenemos que ir poco a poco. Por poner el ejemplo de lo que estamos tratando ahora, que es la filosofía, yo creo que la filosofía y la ciencia tienen que caminar juntas, ni la filosofía un poco delante de la ciencia, ni tampoco detrás, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo interesante el que has puesto porque nadie puede negar que la tecnología de generar órganos artificiales, nadie puede negar que sea mala, ¿no? Cuando se utiliza para salvar vidas humanas. Quizás el problema estaría en otros usos que se le pueden dar, no sé, militares, de generar super soldados. Bueno, yo creo que la ciencia no es ni buena ni mala en sí misma, lo que depende es el uso que hagamos de ella y tenemos que escuchar a las disciplinas, a las humanidades, ¿no? Tenemos que escuchar a la filosofía, a la ética, tenemos que escuchar a los expertos en derecho, eh, que nos marquen un poco la guía, ¿no? De por dónde sí tenemos que ir y qué caminos no debemos recorrer nunca. Ahora dándole este giro un poquito hacia los niños, bueno, Sí. yo te lo comparto, cuando empezaba la tecnología y el internet y todo, a mí me cortaban siempre por límites, mi mamá era, solo puedes usarlo tanto tiempo, los videojuegos era solo de en vacaciones o en fin de semana muy contados, y ahora la tecnología está tan involucrada en el día a día que pues ya no parece que no hay límite, los niños agarran la tableta y bueno, simplemente ya ni tienes que entrar a un módem ni hacer el sonido discal, sino simplemente ya estás conectado. Sí. Esta parte, a los niños sí se les tiene que, por ejemplo, limitar el internet o cómo podemos manejar esta relación de los pequeños con la red en general, con toda esta tecnología Mm. que... Bueno, mira, hay una frase que dicen que estaba esculpida, escrita en el frontal del oráculo de Delfos, junto con Conócete a ti mismo, decía la inscripción, nada en exceso. Y yo creo que nada en exceso es muy buen consejo. Vivimos en la época en la que vivimos, los hijos, los niños que nacen en esta época, nacen en la época que nacen y privarles de la realidad en la que nacen, yo creo que es un error. Pero efectivamente tiene que haber límites, no privaciones, pero sí enseñarles a utilizar esas herramientas. Me parece que lo más importante, además de enseñarles cómo usarlas de manera consciente, que a veces por su propia falta de experiencia y de información de cómo es el mundo, ¿no? Su ingenuidad, pues no se dan cuenta, no son conscientes de los peligros que hay detrás de esos usos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco se les puede ir enseñando, ¿no? A que hagan un uso responsable de la tecnología y limitarles ese uso más que nada porque yo creo que es importante que no se pierda algo que se está perdiendo, que es el juego en la calle, el juego con los iguales, la lectura, la escritura. Me parece que leer un libro, escribir con la mano y no estar constantemente con el dedo en una pantalla táctil de una tablet
es muy importante para la estructura, ¿no? Nuestro andamiaje, ¿no? Cognitivo, y nos ayuda a desarrollar una serie de habilidades lingüísticas, por ejemplo, que son muy importantes para el desarrollo del pensamiento. Entonces, creo que es serio, creo que es mucho más serio que el hecho de que no vean tanto la tele o que no estén tanto con la consola porque se pierden de hacer otras cosas o se obsesionan o dejan los estudios. Creo que tiene que ver incluso con cómo se puede desarrollar nuestro cerebro, nuestra inteligencia y nuestra personalidad, cómo nos puede influir ese nivel. Ahorita, bueno, antes de entrar a grabar, hablamos un poquito de este proyecto que traes tú de mezclar un poquito de estoicismo, yoga, este mundo en donde quizá la pandemia nos trajo como que tranquilidad, una tranquilidad que estamos añorando en esta vuelta a la normalidad. Y también me viene mucho a la mente como de unas versiones para acá, por ejemplo, de los sistemas operativos de móvil, tanto Android como iOS, ya se han puesto que te dan un contador de tiempo, algunas aplicaciones, por ejemplo, Instagram, Facebook. Hay una opción ahí media escondida que te dice cuánto tiempo duras ahí, como para tratar de hacerte consciente de esta, pues de tu dependencia, quizá. ¿Cómo, Sí. si los niños a lo mejor ya estamos preocupados en que pasan mucho tiempo de adultos, a lo mejor se nos rompe esta barrera de, bueno, ya soy adulto, ya, quizá como con las drogas, valga la no, yo lo dejo cuando Mm. quiera, yo tengo el control. ¿Cómo también podemos hacer reeducarnos o cómo darnos esta parte de en donde, pues ya estamos inmersos en esta bola y aunque no lo queremos aceptar, muchas veces estamos ahí metidos y perdemos el tiempo o decimos que estamos haciendo algo productivo y realmente pues no. ¿Cómo ves esta discurso ahí medio raro que tenemos como adultos? Sí, verdad que es raro el discurso, ¿no? Porque siempre les estamos prohibiendo hacer cosas y ellos nos miran porque son muy inteligentes y observadores y dicen, pero si tú haces lo mismo y nosotros les respondemos con altura, pero yo soy adulto, ¿no? Como diciendo, yo ya he pasado el proceso, ya he tenido el crecimiento, ya puedo hacer lo que quiera. Y la verdad es que tendríamos que asumir que hasta que nos muramos estamos en constante aprendizaje y no estamos para nada libres de caer en los errores y, como decías tú, en las adicciones, sea del tipo que sea, ¿no? Y el móvil puede perfectamente convertirse en una adicción y en un problema que, por ejemplo, yo misma experimento. Quiero decir, nadie de los que estamos aquí, conscientes y críticos, nos salvamos, ¿no? de estos peligros. Cualquier persona que tenga un aparato tecnológico en su casa sufre cosas como las que me pasan a mí, ¿no? De problemas de pérdida de atención y de concentración, que a lo mejor agarras el móvil porque claro, ya son prácticamente mini ordenadores, entonces agarras el móvil para trabajar, porque tienes que mandar un mensaje, un WhatsApp de trabajo, lo que sea, y cuando lo abres aparecen un montón de mensajitos, notificaciones, y te pones a mirarlo, te enredas y cierras el móvil y dices, ay, pero si no hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Entras en una especie de laberinto en el que te pierdes. Entonces, ser consciente de eso es muy importante. Y yo creo que si eres consciente de eso, vamos a dejarlo ahí ya. O sea, me parece un paso muy importante. El siguiente, cómo hacer para, de alguna manera, controlar o medir el tiempo que estamos conectados, ya me parece algo súper complicado porque, como te digo, la necesitamos mucho y vivimos a través de ella. Yo no sé si podría vivir ahora mismo sin un teléfono móvil. Quizá tendríamos que hacer, no sé, experiencias como las que hacían los estoicos justamente, ¿no? Experiencias de meditación, de alejarnos, de plena conciencia. Bueno, y darnos cuenta de que hay un mundo más allá, de que tenemos que fortalecernos y tomar conciencia con nosotros mismos y con el exterior, y quizás ahí poco a poco ir siendo, bueno, pues menos dependientes de estas tecnologías. Pero ya te digo que yo soy en ese sentido muy pesimista, no creo sinceramente que lo consigamos. Me doy por satisfecha si simplemente somos conscientes
de los peligros y somos conscientes de que perdemos muchísimo el tiempo con ellos, de que nos distrae muchísimo, de que hay muchísimos, cada vez más, ¿no?, diagnósticos, sobre todo en las personas jóvenes, de déficit de atención, que son provocados precisamente por esta hiperestimulación a la que están sometidos constantemente. Pero yo la verdad es que, sinceramente y con humildad, no tengo las herramientas más allá de algunas pequeñas técnicas que nos enseñan, pues eso, en el caso concreto de la filosofía estoica, que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar presente en el momento, que está también muy relacionado con el yoga, con la conciencia plena, con esa reflexividad, ¿no?, que sí que la estamos perdiendo. Ahorita que estás tocando nuevamente lo de los estoicos y que fue lo de un Sí. poquito, ¿cómo llega esta idea de mezclar yoga, estoicismo, momentos zen? ¿Cómo llega a la mente de Miriam esta idea? Pues llega como casi todas las cosas por casualidad. A mí siempre me ha gustado muchísimo la filosofía estoica, y sentí que con todo esto que estaba pasando en la pandemia era mi momento de hablar de lo que a mí me gustaba, ¿no? Era como, ya está, ya puedo hablar de los estoicos. Antes, cuando hablabas de los estoicos, la gente te miraba así como diciendo, pero eso, ¿en qué me ayuda? Pero eso está anticuado, ¿no?, te podrían decir. Y de repente llega una situación en la que necesitamos esa ayuda, ¿no?, que necesitamos encontrar ese equilibrio eh, y esa tranquilidad en medio de un océano revuelto, ¿no? Entonces empezó ahí. Estoy escribiendo, de hecho, un libro que está en editorial, que se llama justamente Filosofía para tiempos heroicos, y que una de las cosas que hace es recuperar la filosofía estoica y una serie de ejercicios, lecturas, etcétera, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues a partir de todas estas anotaciones y apuntes que yo tengo, que he ido recopilando para escribir el libro, ¿por qué no hacer un taller, ¿no? Porque siempre tenemos esa vinculación desde la asociación de llevar la filosofía al ciudadano de a pie, ¿no?, de sacarla a la calle. Y bueno, llegó el momento, una vez que ya estaba el taller diseñado, ya habíamos hablado con la administración pública, nos lo aceptaban, se iba a hacer en este espacio municipal, etcétera. Llegaba el momento de encontrar el monitor a la monitora dentro de nuestra asociación que lo diera, ¿no? Y justo apareció una chica, que es la que lo ha dado, que se llama Eva Moreno, que es pedagoga y que además es experta en yoga. Y yo dije, qué interesante sería, no sé, fue pura casualidad. Dije, bueno, ya que lo puedes dar tú, ¿por qué no mezclamos la filosofía estoica con el yoga? Hablando un poco más con ella no es filósofa de profesión, no tiene una formación filosófica porque es pedagoga, pero bueno, sí que conoce filosofía para niños, ¿no? Por eso también puede dar el taller. Hablando con ella un poco de lo que es la filosofía estoica, y desde su conocimiento del yoga nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, ¿no?, pero bueno, nos dimos cuenta de que la filosofía estoica se puede relacionar muy bien con la oriental. De hecho, existen influencias, ¿no? Y dijimos, claro, ¿por qué no las unimos, ¿no? ¿Por qué no vemos la filosofía estoica como esa especie de manual de instrucciones que nos puede ayudar para alcanzar esa tranquilidad en medio de estos tiempos tan difíciles, y utilizamos el yoga como esa unión de mente, cuerpo y respiración para conseguir estar en ese estado físico de calma y tranquilidad, ¿no?, que nos ayude a alcanzar esas metas estoicas? Porque evidentemente los estoicos, de hecho, lo practicaban la meditación. Necesitas bajar, digamos, el ritmo cardíaco, detenerte, ¿no?, para poder hacer esos ejercicios que ellos hacían. Y nos parecía que el yoga resolvía ese problema, y que además tenía como muchas, su propia filosofía, ¿no? La filosofía del yoga tenía muchas cosas en común con los estoicos y en general con las escuelas helenísticas, también con el epicureísmo, ¿no? Toda esta idea de la austeridad, del cultivo de la amistad, de la pureza, de la búsqueda de la verdad, estaban muy unidas.
Entonces, nada, lo sacamos, ha sido un experimento piloto, no sabíamos cómo iba a salir, pero creemos que ha salido muy bien, a la gente le ha gustado y yo creo que repetiremos, lo seguiremos haciendo y quizás se convierta incluso en una seña de identidad de nuestra asociación, ¿no? Estos talleres que mezclan filosofía y yoga. ¿Y cómo, sin spoilearnos todo el curso para incentivar a las personas a que vayan, eh, cómo lograr esta parte? Porque bueno, la yoga, la meditación es también rescatar un poco el silencio, Sí, quitarnos pues, todo este ruido de afuera. ¿Cómo en un mundo en donde evidentemente el ruido nos absorbe y está ahí, e incluso el estar en un, no sé, cuando se va la luz y está todo el silencio, te sientes inquieto porque tanta tranquilidad te desespera? ¿Cómo, así como unos consejos, unos tips así muy sencillos, muy escuetos, lograr este silencio? Quizá no a lo mejor para llegar al estoicismo y necesitamos ir al curso para lograrlo, pero sí como que mm, estas pausas para lograr abrazar el silencio en un mundo tan absorto en tanto, pues tanto escándalo afuera. ya. Pues mira, una de las técnicas que se trabajó en el taller y que tiene que ver con el yoga, pero es una técnica que perfectamente puede servir para la meditación estoica, es el ejercicio de la vela que se dice, ¿no? Que tú enciendes una vela y te sientas frente a ella y la observas, ¿no? Trabajas un poco también la respiración, te concentras en la respiración y en el movimiento de la vela. Son ejercicios de concentración plena, de ser conscientes de lo que está pasando en ese momento y centrarse en el presente, ¿no? Centrarte en el presente, en lo que estás sintiendo en ese momento, en cómo estás respirando, no sé, intentar ser uno con el movimiento de la vela, parece todo así como un poco místico, pero yo creo que es el mejor ejercicio ahora mismo como para bajar esas revoluciones y pararse y darse cuenta de, wow, lo deprisa que estamos viviendo, ¿no? Me hizo, no sé por qué, algo que dijiste del apagón me hizo gracia, me hizo pensar en cuando yo vivía en Argentina, había muchos apagones, suele haber apagones, sobre todo en los días de viento, las ramas de los árboles se caen y rompen a lo mejor un tendido, ¿no? eléctrico de las luces y había apagones, ya te digo, sobre todo en las épocas de lluvia y de viento. Eh, yo recuerdo los momentos de apagón con mucho cariño, porque de repente nos juntábamos en la mesa con las velitas y jugábamos a las cartas, charlábamos, estábamos todos juntos, la gente no se iba a su habitación a ver la tele o a estar con el móvil, o nos juntábamos todos en torno a la mesa y ahí comíamos o picoteábamos algo, charlábamos. Y cuando luego volvía la luz, volvías otra vez a tus cosas, pero yo siempre me quedaba pensando qué bonito ha sido, ¿no? Este pequeño parón y te das cuenta de que a veces estamos agobiados, estresados, con ansiedad, con problemas emocionales que simplemente es porque no paramos ni un solo momento. Entonces, esas técnicas que nos propone el yoga o esos ejercicios que nos proponen los estoicos, yo creo que nos ayudan a de vez en cuando parar, ¿no? Y igual que no sé, igual que vas al gimnasio y ejercitas los músculos, pues ¿por qué no vas a pararte, dedicarte un momento para estar a solas o con otras personas y ejercitar otra cosa que es diferente al músculo, ¿no? Que es la mente, que es el espíritu, que es el alma. Ya empezando a entremezclar un poquito la parte de los niños en esta, porque parece que no estamos hablando de niños, pero sí, también. Eh, bueno, tú te decidiste como profesora, fue como que lo primero cuando te pregunté quién eres. Vivimos el año pasado, fue una etapa un poco extraña porque de estar en lo presencial se dio el cambio a lo virtual, eh, y hay esta especie de, pues se quiere volver a lo presencial y se extraña, pero también está la parte de lo virtual y de que quizá algunos peques o algunas personas también se quedan como que me gustó más, ahora probé esto y me gustó más esto. Sí. Tú, desde tu experiencia como docente,
¿qué ves en bueno y malo en uno de los, en los dos lados? Que sin darle este juicio tanto valorativo como tal, porque bueno, obviamente cada Claro. cosa tiene su preponderancia, pero ¿qué sería lo bueno, lo malo de estos híbridos? Sí, mira, es curioso porque va un poco por etapas, las preferencias de si prefieres lo virtual o lo presencial, va un poco por etapas de edad. Lo estoy viendo yo, bueno, pues con mi sobrino que tiene 8 años, lo estoy viendo con los adolescentes que son mis alumnos y lo estoy viendo también con adultos, con compañeros de profesión, porque yo soy formadora de formadores, entonces también lo veo. Voy a comentar un poco las diferencias, ¿no? En función de las etapas después. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay nada que sustituya la presencialidad. Yo creo que la presencialidad es muy potente para trabajar muchísimas cosas, más allá de lo que pueda decir, ¿no? En primera instancia, un docente que dice, uy, es que la virtualidad es mucho más cansada para nosotros, trabajas más. Sí, es verdad, trabajas más, es mucho más cansada para nosotros, es mucho más difícil mantener la atención del alumnado, pero es que hay muchísimas otras cosas que se pierden con la virtualidad, hablando de la virtualidad en una institución educativa, como un colegio o un instituto. Se pierde el juego con los iguales, la sociabilidad, el contacto, las miradas, los gestos. Yo siempre digo que la docencia tiene mucho de teatralidad y ya he dicho que yo era muy teatrera de pequeña y yo voy al aula y dramatizo mucho y trato de motivarles y despertarles emociones y nos reímos y nos gastamos bromas y eso es gracias a la cercanía, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que hacen teatro siempre lo dicen, ¿no? Que no hay nada como hacer teatro y notar, ¿no? La cercanía con el público, que no es lo mismo que grabar una serie de televisión o grabar rodar una película de cine, ¿no? Yo creo que la presencialidad es irreemplazable por la sociabilidad que nos da, por los aprendizajes, pero también es cierto que la virtualidad, no para la educación reglada, sino para otras actividades, nos da muchas ventajas. Cuando ya somos adultos, estamos en una segunda o incluso una tercera socialización, el hecho de repente de poder juntarnos profesionales de distintas partes del mundo en un lugar a una hora concreta, como por ejemplo aquí, ¿no? Con el Zoom, yo creo que eso no tiene precio, pero tiene que ser algo puntual, no sustituir la educación presencial tal y como la hemos conocido hasta ahora. Y entonces, claro, pasa esto que decía, ¿no? De las diferencias entre edades. Me contaba mi sobrino Dante, que justamente está en Argentina. Ellos ahora en Argentina han vuelto a la presencialidad. No sé por cuánto tiempo, pero han vuelto a la presencialidad. Hasta ahora estaban, digamos, en semipresencialidad. Iban unos días, otros días estaban en casa. Y me contaba que sus compañeros estaban un poco divididos. Había un grupo que sí que quería volver al colegio para poder jugar juntos en el patio, para verse, etcétera, y había otros que no querían volver, que estaban muy cómodos en casa. Claro, es muy cómodo para un niño pequeño que tiene todos los juguetes en su casa, que tiene pues eso, las consolas y otros aparatos. Es muy cómodo estar todo el día en casa y puntualmente conectarte y ese es el cone, ¿no? Tengo que decir que Dante era de las personas que querían ir, que querían ir a la presencialidad. Es un niño también como muy sociable y tal. Luego están los adolescentes que lo pasaron fatal, o sea, mis alumnos lo pasaron muy mal con la virtualidad, echaban también mucho de menos esa sociabilidad, sufrieron mucho y son personas que necesitan, están aprendiendo, ¿no? Y hay muchas cosas que les cuesta aprender y comprender y necesitan que el profesor esté ahí, que de alguna manera les enseñe incluso desde la corporalidad, ¿no? Les costó mucho y lo sufrieron. Y luego están las personas adultas, mis compañeros de profesión, que
que fíjate que yo ahora estoy diseñando, preparando cursos de formación y me contaban los encargados de dar esta formación y tal, que se ponen en contacto con nosotros porque quieren, pues eso, formar al claustro en filosofía para niños, me contaban, no, pero no van a querer formación presencial, lo van a querer hacer todo virtual. Y yo les decía, pues es que una formación de filosofía para niños virtual se pierde mucho, porque hay una determinada configuración del aula que tiene que ser en forma de círculo, hay muchas dinámicas, hay mucho contacto, ¿no? Se pierde mucho, no, es difícil generar una comunidad de investigación en la virtualidad. Se puede hacer, lo hemos hecho cuando no nos ha quedado otro remedio, pero pudiendo hacerlo presencial yo no lo entendía. Pero se han acomodado y es muy cómodo, claro, para una persona ya adulta que ya ha pasado por todas esas etapas, que ya ha vivido lo que tenía que vivir, que el contacto con los otros no es tan importante para nosotros como para un niño o un adolescente, pues estamos en esas. Entonces, bueno, no sé, creo que nos va a costar mucho que la gente quiera volver a la presencialidad porque se ha acomodado mucho a la virtualidad. Es muy cómoda, claro, yo lo reconozco, pero perdemos muchas cosas también importantes. Y bueno, ahora sí dando el giro a través de 360 hacia los niños, ¿cómo llega Miriam a la filosofía para niños? Porque, pues sí, te gusta la docencia y todo, pero esto es algo muy, muy de nicho, como se dice a lo mejor Sí, en el sí, sí. ambiente popular. Pues también por casualidades. Todo es una casualidad en mi vida. Yo termino la carrera de filosofía y como ya he dicho que tengo vocación docente, lo primero que hago es prepararme para ser docente, ¿no? Aquí se tiene que hacer una formación. En el momento en que yo lo hice, hace ya bastantes años, era una formación de un año, bueno, de apenas unos meses, de 6 meses. Ahora es un poquito más de un año. Con todos los cambios que hemos tenido de leyes educativas y demás, se ha vuelto como más exigente esa formación que tienen que hacer los licenciados, ¿no? Para, para ser docentes. Entonces yo me empiezo a formar y tenemos que hacer unas prácticas de aula, ¿no? Tienes que ir a un centro educativo, tienes un tutor o una tutora que es un profesor o profesora de ese centro y te enseña un poco los entresijos de la labor docente, estás primero de oyente viendo cómo explica las lecciones y luego te toca a ti hacer eso mismo y explicar al alumnado el tema que te toque. A mí me tocó explicar a Marx, lo recuerdo perfectamente, que han pasado ya muchos años. Bueno, da la casualidad de que el tutor que yo tuve en esas prácticas de formación docente era en aquel momento el presidente del Centro de Filosofía para Niños de aquí de Asturias, ¿no? Y entonces me dijo, ¿por qué no te vienes? Mira, nosotros hacemos esto. Yo no sabía nada. Había pasado 5 años por la carrera de filosofía y nunca había escuchado ni una sola vez filosofía para niños. Total, que voy para allá y tengo que decir que me enganchó desde el primer momento porque dialogamos, hicimos filosofía, planteamos un tema y lo discutimos con argumentos, con razones. Fue muy estimulante. Era la primera vez que yo hablaba de filosofía con otros filósofos, digamos, de manera seria, siguiendo un método, de manera rigurosa. Me gustó muchísimo. Yo me di cuenta de que esa es la filosofía que tendríamos que haber dado durante toda la carrera. Y no hicimos nada de eso. Nos enseñan a ser filósofos sentándonos en unas sillas y dándonos la charla, un montón de apuntes que luego tenemos que estudiar y vomitar en la hora del examen, pero no te enseñaban a pensar, no te enseñaban a reflexionar sobre los problemas que nosotros mismos identificábamos, porque claro, tú llegas al aula y el profesor de turno te dice, estos son los problemas que vamos a estudiar, pim, 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 pim. Y a lo mejor no tienen nada que ver ni con tus intereses, ni lo que está pasando en ese momento en el mundo. Y yo me di cuenta de que salía de allí, de filosofía para niños, salía una manera de interrogar, de cuestionar el mundo tan potente que es que dije, sí, sí, yo me quedo aquí, yo quiero hacer esto el resto de mi vida.
Y desde entonces, pues fue esto en 2006, pues ya han pasado 15 años. Y bueno, todavía ahorita ya el concepto filosofía para niños empieza como que a lo mejor en un imaginario a entenderse, pero normalmente a lo mejor a muchos en la academia o incluso pues, en la misma carrera todavía como que le echo como que si a mí me está Sí. costando tanto trabajo entender a niños, ¿cómo es que los niños van a entenderlo? ¿Cómo es o por qué es la filosofía para niños o qué es la filosofía para niños? ¿Cómo lo definirías? Pues lo definimos como un proyecto educativo. Es primeramente, yo creo que una pedagogía o una filosofía de la educación. Es un proyecto educativo que considera que la mejor manera de ofrecer un aprendizaje significativo, que sea crítico, autónomo, reflexivo, es a través de la filosofía. Es decir, utilizamos la filosofía como método, como metodología didáctica. Utilizamos el diálogo filosófico como el método de aprendizaje. Antes decía que en la universidad las clases se basaban en lecciones magistrales. Esto acaba con filosofía para niños, pero no solo en la universidad, sino también en la secundaria, en primaria y en infantil. Hacer filosofía para niños en infantil o en primaria no significa, como tú has dicho, irónicamente lo he entendido, no significa, venga, vamos a explicar a Nietzsche, no significa hacer eso. Significa construir un entorno basado en los principios y en los valores de la filosofía, el diálogo, el pensamiento, el cuestionamiento, es eso lo que hace filosofía para niños. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que los niños dialoguen entre ellos, piensen, desarrollen las capacidades cognitivas, desarrollen las aptitudes éticas de respeto hacia el otro, del cuidado? Pues trabajando justamente problemas filosóficos, que son los problemas que nos interesan a todos y que los trabajamos en todas las materias, ¿no? Porque en cualquier materia de historia, de biología, de lengua, te puedes hacer planteamientos filosóficos sobre por qué existe algo en lugar de la nada, por qué ha habido guerras, no sé, preguntas que muchas veces se las están haciendo constantemente los alumnos, pero no se trabajan en el aula porque se consideran que no son importantes. Pero son precisamente esas preguntas que parecen no tener una fácil respuesta las que despiertan en nosotros el deseo de saber, el deseo de hablar de ello, de escuchar la opinión del otro, de formular hipótesis, de poner ejemplos, de anticipar consecuencias. Todo eso es lo que hace que el pensamiento se desarrolle, ¿no? Lo que nosotros llamamos las habilidades de pensamiento. Y lo tenemos propuesto, pues eso, como una metodología, conseguir que los niños aprendan mejor y de manera muchísimo más eso, significativa, atractiva y útil para la vida. Eso es lo que proponemos, con lo cual cuando nos dicen qué es eso de filosofía para niños, no se puede dar filosofía a los niños, digo yo, bueno, es que es lo mejor que se les puede lo mejor que se les puede ofrecer, la oportunidad de ser los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Me imagino que esta pregunta te han de hacer infinidad de padres de familia, pero igual, bueno, a lo mejor le sirve a algún papá. ¿Qué va a ganar mi niño con meterlo a filosofía para Mm. niños? ¿Cuál va a ser el perfil de egreso de mi hijo cuando salga de esto? Pues qué curioso, porque sí que es verdad que se lo preguntan y ya hay, no es que yo quiera tirar de los estudios empíricos y demás, pero bueno, hay estudios que demuestran que los estudiantes que practican filosofía para niños, es decir, que en el aula trabajan con esta metodología,
terminan sacando mejores notas, tienen mejor rendimiento académico como consecuencia de ese desarrollo cognitivo, ¿no? Pues eso, lo que te decía antes, con el desarrollo de las habilidades de pensamiento, con las aptitudes éticas, con una mayor motivación y una emoción mucho más positiva hacia la enseñanza, mejora su rendimiento académico. Lo de la motivación y la aptitud positiva hacia la enseñanza no es un tema baladí, porque hay muchos alumnos y alumnas que teniendo capacidades cognitivas tienen un fracaso escolar precisamente porque hay un bloqueo emocional. Porque no están motivados por lo que están haciendo, porque les parece que eso es una pérdida de tiempo. Yo he escuchado a niños pequeñitos decir, es que esto es horrible, 5 horas sentados aquí sin hacer nada. Y perfectamente podrían estar aprendiendo lo mismo, pero de una manera mucho más respetuosa con su forma de ver el mundo y de aprender. Y los padres también tienen preocupación y a veces te preguntan qué rendimiento o qué beneficio puede sacar mi hijo de esto y las pruebas, como digo, demuestran que son muchas los beneficios, pero muchos también te dicen, no te lo dicen a la cara, te lo dicen por detrás o te enteras. Hay padres, familias que no quieren que sus hijos o sus hijas practiquen esta metodología, hagan filosofía para niños, porque parece que les salen rascondones. Entonces, esta cosa ya de, claro, esta cosa de hazlo, ¿por qué? Porque lo digo yo, un niño que está habituado a pedir razones, a que se las pidan, a evaluar si el argumento que les han dado es bueno o malo, ya no te acepta él porque lo digo yo. Y es en serio. Hay familias que no quieren que los hijos vayan a este tipo de actividades o que se implementen este tipo de proyectos en los centros educativos porque claro, se encuentran con personas autónomas y librepensadoras y eso pues es muy molesto. Oye, ahorita que comentabas de esto de que los niños te dicen, no sé, qué hago aquí si pierdo el tiempo, me vino a Sí. la mente, una vez vi un video en TikTok en donde una mamá se esmera se esmera, le hace un sistema solar y le empieza a explicar, bueno, el sol, y le dice a la niña al final, bueno, esto te lo tienes que aprender de memoria. Una pequeñita se escucha una voz de 5 o 6 años. Mm. Y la niña le pregunta, pero ¿para qué me lo aprendo si está en Google? Eh, ¿Te has Sí. encontrado con este tipo de situaciones aquí de, pues ¿para qué? Si pues simplemente abro el móvil luego. ¿Y cómo enfrentar estas cosas? ¿Qué podremos hacer? Ahora sí que como adulto así de, ¿qué le digo? ¿O cómo se lo digo? Sí, 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 sí. Ya, es un tema ese porque les cuesta, ¿eh? De hecho, sufren mucho durante las primeras sesiones porque se hace el diálogo, se discute un tema, todos damos nuestra opinión, a veces se llega a un consenso, a veces no. Y el docente intentamos no sesgar sus opiniones, no opinando, ¿no? Adoptamos un poco la ironía socrática. Porque claro, si ellos rápidamente perciben de cuál es tu opinión, son muy inteligentes, quieren agradarte y entonces rápidamente van a replicar, van a decir lo que creen que tú quieres escuchar, pero no van a pensar libremente. Entonces tienes que practicar mucho la ironía y hacerte un poco el tonto o la tonta de, yo no sé esto, vamos a investigarlo juntos. Sufren muchísimo con esto. Luego se acostumbran, pero al principio sufren mucho porque están acostumbrados a recibir del adulto y del profesor una respuesta cerrada. Y sufren mucho cuando salimos del aula y dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es el acuerdo? Y al final, ¿cuál es la respuesta? No hay respuesta, nos vamos con las preguntas. Claro, es como tú decías, ¿cuándo entraste en el mundo oscuro de la filosofía? Es que es entrar en un mundo oscuro de incertidumbre y de inseguridades y eso no todo el mundo lo puede afectar o no a la primera. Y yo planteo preguntas y rápidamente siempre quieren darte una respuesta. Es como, ya está, la respuesta siguiente, ¿no? Les hago preguntas, pues el otro día hablábamos de las cosas que estoy publicando por las redes, les hacía la pregunta esta de la naranja, ¿no? La naranja se llama naranja.
por el color, o el color se llama naranja por la fruta. Y rápidamente, no, ni se quedaban un segundo pensando, decían rápidamente, por la naranja, por el color, porque tal, porque cual, y hacían sus razonamientos, que por otra parte está bien, ¿no? Pero era como que tenían que tener una respuesta. ¿O qué fue antes, el huevo o la gallina? Rápidamente. Porque a mí me ha dicho la profesora que lo primero es el huevo, porque vino de los dinosaurios y siempre respuesta, siempre quieren la respuesta y la buscan y la necesitan dar para su tranquilidad. Y a mí me cuesta mucho decirles que no pasa nada si no sabes la respuesta, que a veces la clave está en las preguntas, ¿no? En las preguntas que nos hacemos, en cuestionar constantemente por qué las cosas son como son, ¿no? Si no nos cuestionáramos por qué las cosas son como son, la humanidad no habría evolucionado, no hubiéramos cuestionado las tradiciones, no hubiéramos querido cambiar las cosas hacia un mundo mejor, ¿no? Las cosas seguirían estando como han estado siempre. Y entonces está el problema de Google, ¿no? Que justamente al tener tan a mano esa tecnología, rápidamente van a Google. La respuesta, a ver qué dice Google de lo de la naranja o de lo del huevo o la gallina. Y es un problema este. Pero quizá es un poco el espíritu de los tiempos, ¿no? Que vivimos un poco en eso, en la respuesta y la respuesta rápida, y no quiero tener ni la duda ni la incertidumbre, quiero seguridades. Pero lo que más me preocupa de Google y el comentario de esta niña es que efectivamente ya no se molestan por estudiar las cosas y por memorizarlas, porque dicen, está ahí, ¿no? Está en ese dispositivo, está en la nube toda la información. Y es muy importante la memoria. No es que yo sea de las personas que ahora va a defender la educación tradicional y que tengamos que memorizar las cosas como memorizábamos antes. Pero la verdad es que cuando nos obligaban a memorizar cosas, estábamos ejercitando justamente una capacidad cognitiva muy importante, la memoria. Es que si no la trabajamos, perdemos una fuente de conocimiento y de aprendizaje muy importante, y no están desarrollando la memoria, y se están notando ciertas carencias justamente en el rendimiento académico por culpa de esto, ¿no? De ¿para qué lo voy a aprender? ¿No? ¿Para qué voy a saber hacer algo si en cualquier momento lo busco y lo hago y ya lo olvido? Y pasa, no sé si te ha pasado a ti con los GPS, ¿no? Como ahora no podemos, nos perdemos en cualquier sitio, es como que hemos perdido la capacidad de ubicarnos en las ciudades, en los lugares, es como que desconectamos nuestro cerebro y conectamos al GPS y perdemos habilidades y capacidades que son muy importantes. Y ahorita que hablas también esta parte de lo efímero y de esta pérdida de paciencia, ¿no? Porque sobre Sí. todo lo vemos más, o a lo mejor, quizá porque los niños son el reflejo y nos queremos refugiar en ellos y lo vemos como son tan desesperados en querer las cosas así, en que sale algo y ya lo quiero. Bueno, parte ahorita de lo que estás diciendo de cómo informando en esta etapa de filosofía para niños, cómo podernos, pues incluso nosotros ya estamos en esta burbuja, ¿no? De queremos todo rápido, o solo damos el swipe, o solo vemos el video efímero, o nos cuesta esperar. Ya la paciencia incluso es algo que lo estamos perdiendo. ¿Cómo podemos recuperar un poco, quizá ya como adultos en esta filosofía para niños, quizá filosofía para niños adaptada para adultos, esta paciencia de poder esperar las cosas, de no estar tan desesperados por respuestas, por ansiedades, por ya las quiero las cosas ya? Sí, 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 nada, ejercitándola. Practica la paciencia, digo yo siempre. Cuando estoy a lo mejor en la fila del supermercado y hay una señora que se intenta colar y le dice, señora, practica la paciencia, ¿no? O sea, es practicándola. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo la vas a practicar si no te estás dando cuenta, si no eres consciente de que eres impaciente? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia. Y a veces tomar conciencia de este tipo de inercias, ¿no? En las que entramos con el día a día, solo puede ser posible si nos paramos, si nos paramos. Y voy a hacer aquí la venta de la filosofía. La filosofía justamente te permite parar, es que te para.
a pensar. Y entonces es cuando te das cuenta, es que ya no somos personas reflexivas, pero en el momento en que nos paramos y nos detenemos a hacer esa reflexión, sale todo, es que está ahí, es que nos damos cuenta, evidentemente, en el momento en que somos un poco, hacemos estos ejercicios de hablar un poco de las cosas a raíz a lo mejor de una lectura o un cuento o una película, sale todo eso, es increíble a borbotones. Yo creo que no sé, que sí que estamos deseando un cambio, pero no nos lo permitimos, no nos permitimos detenernos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos ejercicios, esta metodología de filosofía para niños, este pararse a pensar con el otro sobre temas que no están en el currículum, que no son útiles, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a reencontrarnos un poco con la esencia nuestra, ¿no? De la humanidad como seres racionales y pensantes. Tú dijiste eso ahorita que quizá a veces en muchos colegios hay esta resistencia de que no quieren que se enseñe la filosofía para niños porque, bueno, van a Sí. enseñar a pequeños rebeldes sin causa, ¿no? A lo mejor. ¿Cómo ves tú la situación en cuanto a España, incluso a lo mejor en el contacto que tú tienes con colegas en otras partes del mundo? Esta parte, esta moda que se está Sí. tratando de implantar de la filosofía para niños, ¿cuál es tu, entre comillas, diagnóstico de lo que ves? Bueno, un poco eso estaba escribiendo, terminando de escribir ahora la segunda entrada para el blog de Filosofía en la Red y un poco lo comento ahí, ¿no? Hay ciertas resistencias, porque claro, es que filosofía para niños parece un oxímoron, ¿no? O sea, filosofía e infancia, ¿cómo eso es agua y aceite? Entonces, claro, los que se dedican a la educación de los niños, ven la filosofía como algo muy árido, algo en lo que no se han formado y les da miedo. Les da miedo, hablo de profesorado de infantil y primaria, suelen tomar lo de filosofía para niños con muchas reticencias, con mucha humildad, con recelos, etcétera. Les gusta mucho la propuesta porque en infantil, sobre todo en infantil, se trabaja mucho el formato asamblea, se trabaja mucho desarrollar las habilidades justamente de los niños, porque justamente están en ese momento de andamiaje, ¿no? Y la neurociencia, también lo digo en el artículo, la neurociencia ha demostrado que son los 5 primeros años de la infancia los más importantes, ¿no? Para el desarrollo cognitivo, lingüístico y de la personalidad. Entonces están muy a favor de esto, pero claro, siempre te dicen, pero yo no hago filosofía, ¿eh? Yo no hago filosofía. A ver, filosofía es sentarse con una persona a dialogar sobre los temas que nos interesan, como hacía Sócrates, y tratar de hacerlo con rigor, con cierto rigor, en el sentido de no dar cualquier opinión, sino buscar las razones, los argumentos, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, está los profesores como yo de secundaria y de bachillerato que dan filosofía, que han recibido formación filosófica y que están acostumbrados a las lecciones magistrales y ven lo de filosofía para niños como una degradación de la disciplina. O sea, ¿cómo me voy yo a poner a hacer filosofía con niños? Yo que he nacido para ser la encarnación de Kant y tal. Entonces, bueno, ahí hay que unir de alguna manera, no sé, esos dos círculos, ¿no? Como en un diagrama de Venn, y ver ahí dónde hay el punto de unión de esas personas que les gusta la filosofía, que les gustan los niños, que no tienen miedo, que se ven capaces de, y ahí estamos, ¿no? Y es un reducto mínimo de la población educativa. Pero cada vez más yo creo que se están convenciendo de que es importante aplicar este método por todo lo que hemos estado comentando, porque cada vez tenemos personas menos reflexivas, personas que no piensan, personas que no son autónomas porque se dejan manipular o persuadir fácilmente por argumentos falaces. Entonces, cada vez hay más preocupación por el rumbo que está tomando la juventud, la niñez, y yo creo que les estamos ganando un poco por ahí, por el desarrollo del pensamiento
más que, como digo, por una lección de filosofía, vamos a explicarles Nietzsche a los niños. Por esto de cómo está un poco, ¿no?, la ley educativa en España y cómo está también en otros países. Yo sé que hay como una especie de ola, de oleada, que está queriendo cambiar los currículos educativos hacia, bueno, hacia lo que muchos dirían que es una, ¿no?, filosofía liberal, ¿no?, más dirigida hacia el emprendimiento, etcétera. Hay una oleada de esto, de deshacerse de las materias que son consideradas inútiles, no solo la filosofía, sino también las artes, la música, en general las humanidades, que son consideradas inútiles. Están perdiendo muchísimo peso en el currículum, no solo en España, sino en otros países, para que ganen peso materias que tienen que ver más con la economía y el emprendimiento. De hecho, nosotros estamos ahora en España con una nueva ley educativa que tiene una materia en secundaria que se llama economía y emprendimiento, y no puedo entender por qué es más importante economía y emprendimiento en secundaria que filosofía o valores éticos y cívicos. Es algo que no puedo entender. Y tiene que ver un poco con eso, con el espíritu de los tiempos, con la mercantilización de todo, con el capitalismo. Vamos hacia ese rumbo, ¿no? Y es muy peligroso porque estamos yendo hacia ese camino totalmente desprotegidos, desarmados, sin ninguna herramienta que tenga que ver con los valores éticos, que tenga que ver con la responsabilidad social. Es preocupante hacia dónde vamos. Y bueno, intentamos hacer todo el tiempo campañas presionando a los políticos para que haya un cambio, para que se incluyan en la medida de lo posible estas materias relacionadas con la filosofía, tanto en secundaria como en bachillerato. Más o menos las seguimos manteniendo, sufriendo a veces pérdidas de horas o de importancia, porque las convierten en optativas y demás. Pero yo creo que ahora mismo filosofía en primaria está totalmente perdido, ahora mismo con esta ley, que curiosamente es una ley de un gobierno progresista. Pero bueno, ya. Pero yo creo que en primaria ahora mismo está perdida esa batalla y es una pena. Y ahora para ir recapitulando y cerrando un poquito, platícanos un poquito sobre Filonenos, así, bueno, ya más o menos, a lo mejor nos platicaste que te Mm. invitaron y todo, pero un poquito de su historia y lo que hacen, todo, todo. Así que el comercial, pero para conocer un poquito más sobre ustedes. Pues Filonenos es un poco el nombre cortito que le hemos querido dar al Centro de Filosofía para Niñas y Niños del Principado de Asturias, ¿no? Y es una asociación, es una organización sin ánimo de lucro que se funda después de la venida de Littmann a España en el año creo recordar que fue en el año 85, se celebra un congreso de filosofía y educación al que se invita a Littmann, ¿no? Y viene aquí un poco a evangelizar, ¿no?, filosofía para niños a España. Al seminario que él imparte, pues acuden unos 300 profesores que se quedan, la verdad, que muy, muy enganchados, ¿no?, con la metodología. En esa época, en España, en los años 80, había una ley educativa que se estaba también creando por un gobierno progresista. Veníamos de la recuperación democrática después de la dictadura y veníamos con muchas ganas de volver a la democracia, volver a la participación. Estábamos también recibiendo influencias de todas las ¿cómo se dice? Propuestas, ¿no?, filosóficas y pedagógicas del momento: Vygotsky, Brunel, el constructivismo, la psicología cognitiva, el pragmatismo norteamericano. Estábamos recibiendo todo eso y eso casaba perfectamente con filosofía para niños, porque de hecho el propio Littmann reconoce que esas son también sus influencias. Entonces de repente hizo match la cosa, ¿no? Y uno de los profesores que acudió al seminario que dio Littmann era José Manuel Gutiérrez, expresidente
de la asociación, ¿no? Fue el que fue mi tutor, ¿no? Me metió en filosofía para niños. Él recibe esa formación, le gusta la propuesta, está en sintonía un poco con el espíritu político y social que está viviendo España en ese momento y funda el centro en Asturias. Y ahí empieza, creo que funda el centro pasaron bastantes años. Ahora no recuerdo si fue, creo que fue en el 98. Leitman estuvo en el 85, pasaron bastantes años, lo termina fundando la asociación en el 98 y desde entonces estamos ahí, ¿no? Y empezó primero de una manera muy discreta, muy humilde. eh, Distintos profesores de secundaria de filosofía sí, empezaron a ser socios de la asociación, del centro, para formarse, ¿no? De manera interna en la metodología. Practicaban entre ellos el método. Se hacían con las obras de Littmann, con las novelas y con los manuales, y los leían y los trabajaban para luego poder aplicarlos en el aula. Y durante muchísimo tiempo en eso consistió la asociación, el centro. Por eso somos, de momento, quizá tan poco conocidos, porque durante muchísimo tiempo era una actividad más interna de los socios. No tenían esa proyección, ¿no? Esa idea de proyectarse hacia afuera. A partir de que yo entré, no porque yo haya entrado, ¿no? Pero bueno, a partir de 2006 entro yo y entran otras personas más jóvenes que en ese momento, como nos estábamos formando para ser docentes, todavía no éramos docentes. Nos pilló con la crisis económica también, no había trabajo, entonces nos vimos en la necesidad, sí. José Manuel, que todavía era presidente en aquel momento, se vio en la necesidad de decir, bueno, vamos a hacer algo para que podáis vivir de la filosofía mientras que conseguís trabajo como docentes. Y ahí fue cuando empezamos a pensar proyectos, actividades para sacar fuera, para trabajar pues eso, en las bibliotecas o en los centros sociales, municipales, etcétera. Y nos gustó tanto, recibimos tanto apoyo y era tan estimulante que hemos seguido haciéndolo. Y bueno, yo, fíjate, soy profesora con mi plaza fija, en fin, en principio no necesitaría hacer esto, pero lo sigo haciendo porque me gusta, ¿no? Me gusta el contacto con la gente, me gusta divulgar la filosofía, me gusta defender una manera de hacer la filosofía y de democratizar el conocimiento. Y cada vez más intentamos ser más visibles, ¿no? Para que la gente lo demande, para que sea la gente de la calle quien lo demande. Y quién sabe, esperamos a ver si sigue creciendo, ¿no? Vamos como muy despacito, creciendo muy de a poco, pero bueno, haciendo cada vez eso, más actividades, sobre todo formaciones también para la gente que quiere aplicar filosofía para niños también en su entorno laboral. Y a eso nos estamos dedicando con muchas ganas y, bueno, también con humildad, ¿no? Para compartir nuestras experiencias. Dicen que los niños son a veces los mejores maestros e incluso a veces Sí. como docente aprendes tú mismo de los alumnos, te enseñan mucho. Para cerrar, ¿cuál sería quizá o de lo que te venga hacia la mente la enseñanza o la cosa más, de las cosas que más recuerdas de algún niño en tu andar ahorita en filosofía para niños que digas, este niño, a lo mejor un niño me enseñó esto o le aprendí esto"? Hay tantas cosas, hay muchísimas, muchísimas y me da mucha pena solo escoger una que a lo mejor ni siquiera es la más significativa, ¿no? Pero recuerdo hace 2 años unos talleres que hicimos en las bibliotecas públicas con niños de entre 4 o 6 años aproximadamente. Era muy curioso porque había niños de 4 años que ya sabían leer, pero la mayoría no. Entonces, bueno, era una especie de cuentacuentos lo que hacíamos, ¿no? Utilizábamos cuentos tradicionales o mitos o fábulas para que fuera algo cortito, cercano a su lenguaje, a su mundo, y luego a partir de ahí reflexionar, ¿no? Con una serie de preguntas guiadas, etcétera.
Y a mí me gusta mucho la mitología griega. Y en una de las sesiones leímos el mito de, uy, se me ha ido el nombre, del rey Midas, el mito del rey Midas, ¿no? Que es ese rey que desea tener mucho oro y pide el deseo de que todo lo que toque se convierta en oro, ¿no? Con la desgracia de que termina convirtiendo en oro a su adorada hija y sufre mucho y en ese, ¿cómo se dice? En ese arrepentimiento, ¿no? Es cuando el personaje creo que es un sátiro, ¿no? En el mito, el personaje que le concede ese don finalmente le devuelve a la hija y tal, ¿no? Porque de alguna manera como que el rey Midas se ha dado cuenta de que lo importante no es el oro y tener la riqueza, sino estar con las personas que quieres y demás, y demostrarles tu amor. Bueno, total. Que la temática, el diálogo derivó hacia la felicidad, ¿no? Hacia qué cosas nos hacen felices, qué cosas les hacía felices, qué cosas le hacían felices a Midas y dónde está la verdadera felicidad y qué son las cosas que nos tienen que interesar, bla, bla, bla. Total, que yo les estoy preguntando a los niños y la mayoría de las veces cuando les preguntas qué es para ti la felicidad, la verdad es que suelen decir el último juego del Fortnite y cosas de esas, ¿no? Cosas materiales, que me compren cosas. Pero este niño que se llamaba Hugo y tenía 4 años, dijo, para mí la felicidad es estar con mis padres. Y no sé, me gustó mucho porque los niños tienen esa cosa de sabiduría ancestral de que saben perfectamente qué es lo importante. Y él se dio cuenta de que lo importante es estar con mis padres y que mis padres estén bien, decía él, ¿no? Y bueno, me quedo con esa. Mira que hay enseñanzas muchísimas que me han enseñado los niños, ¿eh? Y mis alumnos adolescentes siempre me están siempre me están enseñando cosas. Pero bueno, me quedo con esa porque creo que tiene que ver también un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Durante toda la charla. No, sí, es un cierre, ahora sí que Sí, con broche ¿no? de oro, me gusta, sí, los niños tienen y más esos niños de esa edad todavía tienen como esta inocencia dicen la verdad y les Sí, sale del corazón y creo que es lo más bonito, sí, ¿no? sí. Pues Miriam, muchísimas gracias, estuvo una charla muy, muy enriquecedora, muy bonita y pues gracias por tu tiempo y por acompañarnos en un filo charlando por acá. Pues nada, gracias a ti por la invitación. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy agradable. Ahora, vamos a dejar ahí los enlaces a Filonemus por acá abajito y pues agradecerles a todos y todas por su atención. Gracias.